Pueden tomar asiento, mis hermanos. Y quiero invitarlos a dirigirse a la carta a los Efesios, capítulo 2. Vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Efesios capítulo 2, versículo 1 al versículo 9. Dice la palabra del Señor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Sé que para muchos la palabra muerte es un poco fuerte, pero aunque nos cuesta admitirlo, vamos a encontrar a lo largo de la Biblia muchos pasajes que describen al hombre de esta forma, en un estado de muerte. Vemos cómo es el hombre caracterizado con una muerte espiritual. A menudo es tan aterradora esta idea que por no aceptarla olvidamos que somos hombres provenientes de una raza caída, y lo que es peor, hemos olvidado la maravillosa obra de Dios que ha realizado en nuestro favor. Esta tarde, mis hermanos, quiero llevarlos a recordar aquello que somos por naturaleza y mostrarle aquello que llegamos a ser por la sola gracia de Dios. En esta exposición, la cual tiene por título La condición del hombre y la obra divina. Para esto, mis hermanos, vamos a estar teniendo como base este texto que acabamos de leer, Efesios capítulo 2, del versículo 1 al versículo 9. Vamos a estar viniendo a él en diferentes ocasiones, por eso téngalo allí, y esperando que nuestro buen Dios nos ayude a entender nuestra condición como hombres y abrazar en nuestro corazón la majestad de su poder. Quiero dividir esta exposición en dos puntos para una mejor descripción de la misma. Primero, vamos a estar viendo la condición natural del hombre, y como segundo punto estaremos viendo la obra divina, es decir, la salvación por parte de Dios. Siguiendo este orden de ideas, pasemos de lleno al primer punto, y es la condición natural del hombre. En el pasaje que acabamos de leer, vemos que el apóstol Pablo comienza realizando una descripción que realmente es demoledora, una descripción fatal de la condición en la que se encuentran todos los hombres. Si analizamos con detalle las palabras de Pablo, vamos a tener realmente un diagnóstico impresionante sobre la condición en la cual se encontraba el hombre. Y es esto, mis hermanos, lo que vamos a estar señalando, alguna de estas condiciones que nos presenta Pablo en la cual estaba el hombre. Y nos dice que primeramente estaba en un estado de muerte. El hombre estaba muerto. Dice, y Él os dio vida a vosotros
cuando estabais muertos. La primera condición en la que nos describe Pablo, la forma en la que estábamos, era una condición de muerte. Y esta palabra muerte viene del griego necrous. Esta palabra se usa a lo largo de la Biblia en tres sentidos. La vemos describiendo una muerte física. Este tipo de muerte hace referencia a la separación de lo material con lo inmaterial, es decir, la separación del cuerpo físico con el espíritu. Por ejemplo, Santiago capítulo 2, versículo 26 dice, porque el cuerpo sin espíritu está muerto, así como la fe sin obra está muerta. Describe entonces cómo el cuerpo sin el espíritu está muerto. Habla entonces de una muerte física. Ahora también hay otro tipo de muerte que se nos describe y es una muerte espiritual. Una muerte espiritual. Este tipo de muerte hace referencia a la separación del ser humano con Dios. La separación del ser humano con Dios. Es decir, que todo aquel hombre que se encuentre alejado de la presencia de Dios está espiritualmente muerto. Génesis capítulo 2, versículo 17 es un ejemplo. Génesis 2:17 vemos la advertencia que le da Dios a Adán. Dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere ciertamente morirás. Vemos que el texto afirma que el día que Adán comiera del fruto, ese día moriría. Sin embargo, vemos que en ese momento que Adán comió del fruto, él no perdió la vida. Incluso se afirma que vivió 930 años más. Entonces, ¿Dios no cumplió su promesa? No, sino que en ese momento se nos estaba haciendo referencia es a una muerte espiritual. Adán siguió viviendo físicamente, pero en ese momento tuvo una muerte espiritual. ¿Por qué? Se separó de la presencia de Dios, fue expulsado del paraíso. Entonces, la muerte consistió en que Adán, al desobedecer, hubo una separación con Dios. Y el otro tipo de muerte que encontramos es la muerte eterna, la cual hace referencia a la unión de las dos muertes anteriores. Es decir, una persona muerta espiritualmente muere físicamente. Pasa a tener entonces una muerte eterna. Teniendo en cuenta, mis hermanos, como un preámbulo, es para entender que el apóstol Pablo en esta porción de la Escritura, en Efesios 2, capítulo 1, está haciendo referencia al tipo de muerte espiritual. Es decir, que la condición en la que se encontraba el hombre era una condición de muerte espiritual, una condición completamente separado de Dios. Y el diagnóstico que nos presenta Pablo no hace referencia entonces a esa parte física, sino a la parte espiritual. Todos estábamos espiritualmente muertos y la razón es simple, estábamos separados de Dios, el cual es la fuente de vida. Esta es la condición en la que nos encontrábamos, muertos. Y algo que podemos observar del pasaje que leíamos es que Pablo se incluye en el texto. Él reconoce cuál era su condición también, que él estaba muerto. Dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, él os dio vida. Y si vemos la historia de Pablo, encontramos que él era un fariseo, un hombre religioso, un hombre decente, perteneciente a una de las más grandes familias, un hombre estudiado, conocedor de la ley, un hombre intachable, pero él dice que estaba muerto. O sea que nada de aquello que pretendía gozar, de aquello que lo caracterizaba, le servía si estaba separado de Dios. Describe entonces de una forma interesante cómo lo material no importa, no te sirve de nada tener todo el conocimiento del mundo, todos los lujos posibles si te encuentras separado de la presencia de Dios.
Pablo se describe como muerto espiritualmente. Nos muestra entonces que podemos tener todo, pero si estamos separados de Dios, estamos muertos. Así como un cadáver que no puede responder a un estímulo, por más fuerte que sea, por más duro que usted le dé, no se va a mover. Así tampoco puede el hombre natural, el hombre no regenerado, responder a la verdadera revelación de Dios en su palabra. El pecador es un cadáver insensible que no percibe, no entiende. De hecho, Pablo describe que para él todas estas cosas serán locura porque no tiene esa capacidad de percibir estas cosas porque estará muerto. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14 nos dice, pero el hombre natural, hablando entonces de la naturaleza del hombre, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Y por qué no las puede entender? Porque espiritualmente está muerto. Él lo describe claramente. Esto se discierne espiritualmente. Y si él espiritualmente está muerto, jamás entenderá entonces. Jamás entenderá las cosas de Dios. Ahora, el texto nos afirma que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nuestros delitos y pecados. Muertos en delito. Podemos pensar en delito como una acción que va en contra de lo establecido por la ley. Aquel que se la pasa delinquiendo es aquel que en todo momento comete acciones que están en contra de la ley. Y esto es sometido a una sanción. Esta no es la única vez en la Escritura en la que se describe al hombre de esta forma. Romanos capítulo 3, versículo 10 y versículo 12. Veamos Romanos capítulo 3, versículo 10 al versículo 12. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no hay quien haga lo bueno, todos nos desviamos, todos entonces cruzamos el límite establecido por Dios, nos desviamos de su camino, desobedecimos aquello que estableció por Dios, desobedecimos aquello que fue establecido por Dios. Fuimos sancionados, por lo cual estábamos muertos, muertos en nuestros delitos, pero también muertos en nuestro pecado. Y el pecado, recuerde que la palabra pecado viene del griego amartia, que significa errar el blanco. El hombre erró el blanco, pero mi hermano, el término realmente se queda corto, porque al errar el blanco describe a un hombre que trató de poner una flecha dentro de una diana, pero el hombre, recuerde, se encontraba muerto, es decir, que él no hizo el más mínimo intento por lanzar la flecha. ¿Por qué? Para él eso es una locura. El hombre jamás erró el blanco porque no hizo el mayor intento, sino que falló. En realidad esa nunca fue su meta. El blanco nunca fue la voluntad de Dios, sino la nuestra. Nosotros no fallamos el blanco, ni siquiera apuntamos en su dirección. Nos descarriamos. Y esto es algo tan natural que ni siquiera nos damos cuenta de que nos hemos desviado del blanco. Y la razón es clara, estamos muertos. El hombre fue creado por Dios con un único propósito y ahora está intentando vivir sin él. ¡Qué necedad! Es como si un pez se desviara de su camino y ahora él decidiera no seguir más bajo esa condición en la que fue creado y ahora por su propia voluntad él quiere vivir fuera del agua. ¿Qué le va a pasar? Se va a morir porque está fuera de la fuente de vida. De la misma forma aquel hombre
que pretende vivir fuera del camino de Dios será un hombre muerto. Romanos capítulo 1, versículo 25, Romanos capítulo 1, versículo 25, dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. El pecado era nuestra atmósfera, de tal manera que hasta cuando evitábamos pecar, pecábamos. Era tan natural en nosotros que no nos dábamos cuenta que estábamos pecando. No nos dábamos cuenta que estábamos pecando porque era algo tan normal, porque estábamos tan desviados. ¿En qué momento cambiamos la verdad de Dios? ¿En qué momento pasamos a rendir culto a las criaturas e ignorar el Creador? ¿En qué momento un personaje de televisión llegó a tener más admiración que el Creador? ¿En qué momento una persona pública llegó a tener más adoración que el mismo Creador? ¿En qué momento cambiamos la verdad de Dios de un evangelio de sola gracia, un evangelio que se da solamente por Cristo, a un evangelio en el cual el hombre es prosperado y el hombre es merecedor de esa salvación porque luchó por ella? ¿En qué momento cambiamos esa verdad? Estábamos entonces muertos en nuestros delitos y pecados, pero Pablo pasa a describirnos otra condición en la que nos encontrábamos, y es que estábamos esclavizados. Dice el versículo 2, Efesios capítulo 2, versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cuando leemos este texto, hace referencia a Satanás. La frase potestad del aire nos indica que él opera en el mundo invisible, en el cual tiene dominio sobre principados y potestades. Y algo importante es que él tiene el control de los hijos de desobediencia, es decir, aquellos que no se han querido sujetar a la voluntad de Dios. Aquellos que no obedecen la voluntad de Dios son hijos de desobediencia. Es decir, que aquí no hay término medio. O somos hijos de Dios o somos hijos de Satanás. Juan capítulo 8, versículo 44. Note las palabras del mismo Cristo. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Cristo se dirige a estos hombres como vuestro padre el diablo, es decir, dando por sentado que son hijos de Satanás. Vemos entonces cómo se describe que estábamos esclavizados. Si seguimos entonces el diagnóstico que se nos viene presentando, vemos que el apóstol Pablo nos describe ahora como un ser esclavizado, entendiendo el término esclavo como entonces aquel que carece de libertad y derecho propio. Una persona que carece de libertad y de derecho propio por estar sometida de manera absoluta a la voluntad y el dominio de otra persona. Entonces, al considerarnos esclavos por Satanás, nos encontrábamos bajo el dominio.
bajo el poder, bajo la voluntad de Él. Cuando Pablo describe la palabra anduvisteis, señala un comportamiento, un estilo de vida, dice, en el cual no había libertad, sino que estábamos esclavizados. Esta era nuestra condición. Estábamos esclavizados a Satanás. Pero no solo esto, sino que también nos describe que éramos esclavos de la corriente de este mundo. Note que dice Efesios capítulo 2, versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Y mi hermano, con esta expresión se refiere a el mundo como aquella organización sin Dios, aquella sociedad organizada sin Dios, que ha dejado a un lado a Dios y que da culto entonces a lo material, al hombre, y es tan común que no nos damos cuenta de esta influencia poderosa que nos llega, incluso a través de muchas redes. Es más, es tan poderosa que vemos que se ha distorsionado este mensaje y ha llegado a transformar la verdad de Dios. Incluso aún dentro de las iglesias se ha dejado de glorificar a Dios por perder el tiempo, es prosperidad y conseguir bienes materiales, los cuales nos hacen sentir cómodos en este mundo. Estamos esclavizados, mis hermanos, entonces por la corriente de este mundo. De la misma forma, mis hermanos, que un pez al momento de morir no podrá oponer resistencia a la corriente, sino que será llevada por esta hasta donde lo arrastre. De la misma forma, recuerde que estábamos muertos, por ende, ahora seguimos simplemente la corriente de esa vida de muerte, de ese mundo sin Dios. Pero se nos afirma algo más, y es que también éramos esclavos de los deseos de nuestra carne, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. En este contexto, mis hermanos, el término carne se refiere a nuestra naturaleza, a los deseos de nuestro cuerpo. El mismo apóstol Pablo habla de estos deseos en la carta que envía a los Gálatas, en Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 21. Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 21. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son, y nos da una lista de deseos que pueden venir de nuestra carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Pablo en esta porción nos describe entonces un contraste, cómo el hombre o es guiado por el Espíritu o es guiado por la carne. Y recuerden, quiero que tengan en mente la condición que nos presentaron en el primer punto. Estábamos muertos. Describíamos entonces una muerte espiritual, o sea que era un hombre que no poseía una vida espiritual. Por ende, ¿quién iba a gobernar ese cuerpo? La carne. Dice, los deseos de la carne son contra el espíritu y los del espíritu son contra la carne. O vives según el espíritu
o vives según la carne, pero como estábamos espiritualmente muertos, nuestros deseos éramos esclavos ante ellos. Éramos esclavos de los deseos de nuestra carne. El pecado opera a través de los deseos. Por eso cuando pecamos creemos que somos libres porque estamos haciendo lo que queremos. Pero en realidad estamos siendo esclavizados por el enemigo porque estamos dando placer a los deseos de la carne. Pensar que soy joven, debo disfrutar mi juventud y andar en estos deseos que describe Pablo: borracheras, orgías, envidia, lascivia, fornicación. ¿Lo estoy haciendo porque soy libre? No, realmente lo haces porque eres esclavo de esa carne, que es la que te lleva a cometer esos pecados. Y recordemos que Pablo se está incluyendo a sí mismo. Así que él reconoce que era esclavo también de la carne. Y podemos inferir entonces que esta esclavitud no solamente se manifiesta entonces de una forma física desordenada, por fornicación, por lascivia, por fiestas, sino que también por decencia, rectitud, religiosidad, vanagloria, egocentrismo. No solamente entonces vemos que es pecador aquel que anda en el desorden, sino que también en aquel ordenado que exhibe mucho conocimiento y cree que tiene algún mérito. Vemos entonces que esta esclavitud, que estos deseos de la carne operan de diferentes formas. Entonces, el diagnóstico que nos viene presentando Pablo es que estamos muertos, que estamos esclavizados, pero nos dice algo más, y es que estábamos condenados. Efesios capítulo 2, versículo 3 dice: y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Quiero aclarar que ante la expresión hijos de ira no debemos pensar en algo que tenga que ver con el carácter, la venganza, la malicia o la animosidad de Dios, que como el hombre le falló, ahora se va a vengar de él y va a llevar su ira contra él. No hago referencia a eso. El término hace referencia a la raza humana que por haber rechazado, por haber desobedecido a Dios, son ahora objeto de su ira. Es un resultado hasta lógico. Romanos capítulo 1, versículo 18 nos lo describe: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira entonces de Dios se revela contra ¿qué? Toda impiedad e injusticia. Ahora nuestra condición sin Dios, ¿cuál era? Éramos impíos. No había ningún tipo de justicia en nosotros. Pero ¿en qué sentido entonces éramos por naturaleza hijos de ira? Pablo está haciendo referencia a nuestra procedencia de una raza caída, como el origen de nuestra condición. Hijo de ira es el mismo argumento que expone en Romanos capítulo 5, versículo 12. Vamos hasta allá, Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice: por tanto, note cómo lo explica. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Note cómo lo explico en el pecado. El pecado entró por un hombre. Ahora, por el pecado entró la muerte, una muerte espiritual. Entonces, como todos entonces, todo ese pecado pasó a todos los hombres, la muerte también pasó a todos los hombres. Ahora, note lo que dice el versículo 18, Romanos capítulo 5, versículo 18. Así que, note el contraste: como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, es decir, la transgresión de un hombre pasó a todos y ahora todos somos condenados. De la misma manera, por la justicia de uno
vino a todos los hombres la justificación de vida. Es decir, por esa transgresión que hubo en Adán, pasó a todos los hombres. Por eso no era Adán el que merecía la condenación. Todos los hombres merecemos la condenación, puesto que todos pecaron. Todos pecamos. Damos por sentado entonces cómo estábamos condenados y éramos objetos de la ira de Dios. Nos describe entonces Pablo en esta primera porción un cuadro lleno de tinieblas. Damos por sentado que nuestra condición natural entonces era de muerte, de esclavitud, de condenación. Pero gloria a Dios, mis hermanos, que no terminó allí. Y realmente el texto continúa. Pero Dios, y esta palabra, pero Dios, nos marcará un contraste tan grande, donde nos describe todo ese cuadro fatal del diagnóstico que éramos. Estábamos muertos, estábamos esclavizados, éramos objetos de iras, estábamos condenados, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, no por lo que hiciste, no porque vio algo bueno en ti, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros como muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Vemos entonces la obra que Dios hace. Y con esto, mis hermanos, paso al segundo punto. Recuerden que vimos primero, en el primer punto, la condición natural del hombre, y les propuse como segundo punto la salvación por parte de Dios o la obra de Dios. Y en este punto entonces vemos cómo hemos sido salvados. No, hemos sido rescatados de esa condición en la que estábamos. El día de hoy nuestro estado es otro. Pero mi hermano, si el día de hoy no somos aquello que una vez fuimos, no se debe a alguna cosa buena que haya sido hecha por nosotros. Los muertos no pueden darse vida a sí mismos. Así como le describí que el muerto jamás podrá responder ante un estímulo, de la misma forma que un cadáver jamás responderá ante un estímulo, nosotros jamás pudiésemos haber hecho algo para salir de esa condición. Así como también los esclavos no pueden llevar a cabo su propia liberación, y menos si sabíamos que estábamos esclavizados de una forma que nos gustaba, en una forma en la que no estábamos cómodos, hacíamos lo que queríamos. Menos si nos sentimos libres porque hacemos nuestros deseos. Ahora, esta salvación sí es por obra, pero no por obra tuya. No por obra tuya ni obra mía, sino la obra que hizo Cristo en la cruz, en la cual se entregó, se humilló, experimentó todo lo que debíamos experimentar nosotros. Obra que no merecíamos, obra por la cual hoy tenemos vida. Y en este sentido, mis hermanos, entonces, vemos cuál fue la obra que realizó Dios. Y vamos a notar que primero nos une a Cristo. ¿Cuál fue la obra que Dios hace? Nos une a Cristo. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, ¿qué hizo? Nos dio vida juntamente con Cristo. Ahora, no solamente esto, juntamente con Él nos resucitó. Y no solo nos resucita, sino que asimismo nos hace sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Notamos entonces cuál fue la obra. Nos da
vida, nos vivifica, nos resucita y nos pone en una posición al lado de Cristo. Nosotros que estábamos muertos, fuimos vivificados, es decir, fuimos regenerados. Nuestros ojos fueron abiertos. Ahora somos capaces de sentir estímulos. El mismo poder que obró en Cristo para vivificarlo, para que dejara de ser un cadáver allí en el sepulcro y le dijo, vive, es el mismo poder que ahora abre nuestros ojos. Es el mismo poder que nos trae a vida a nosotros. De la misma forma entonces también en que un día se levantó el cadáver de Cristo, de esta misma forma también fuimos levantados de ese estado de muerte. En ese momento cuando comenzamos a tener una nueva vida, un nuevo propósito, y es esto lo que Pablo llama resucitados en él. Vemos entonces que no solo nos da vida en él, sino que nos resucita en él. ¿Qué quiere decir esto, mi hermano? Y no crea que demanda también una responsabilidad como creyentes, ya que como hemos sido resucitados en él, ahora tenemos vida en él, tenemos una responsabilidad y es vivir como él, seguirle a él. No solamente entonces es tener vida y ser resucitados, sino que ahora debemos vivir para él. Ahora no solo nos vivifica, nos resucita, sino que también nos da una posición al lado suyo. Note cuál era nuestra posición anteriormente. Seguíamos la corriente de un mundo, un ser muerto que se dejaba llevar por la corriente. Ahora nos dice, asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. No solo entonces nos da esto, sino que además nos da una posición al lado de Cristo. Desde ya se nos da esta bendición de gozar esa promesa de que vamos a estar al lado de Cristo. Mi hermano, ¿dónde está Cristo en estos momentos? Sentado al lado del Padre. ¿Y qué se nos promete? Que nosotros estaremos allá con Él. Cuán extraordinario entonces es el cambio que hemos tenido. Cuán extraordinario. Antes estábamos muertos, ahora hemos sido vivificados. Antes seguíamos la corriente de este mundo, ahora seguimos a Cristo. Antes estábamos bajo la justa ira de Dios, ahora estamos sentados al lado de Cristo, seguros de que un día reinaremos con Él. Notemos entonces la inmensa obra realizada por Dios al levantarnos y colocarnos en esta posición. Ahora resalto nuevamente, no por algo que tú hayas hecho, no porque te lo merecías, no porque fuiste visto con agrado, por sola gracia. Por gracia sois salvos. Y note cómo dentro del mismo texto se nos muestra aquello que motivó a esta obra. ¿Qué fue lo que motivó a Dios a realizar esta obra? Note que dice, pero Dios que es rico en misericordia, es decir, su misericordia, fue la que lo llevó a realizar esto, movido por su gran amor con que nos amó. Entonces, es ese gran amor por el que nos amó que lo lleva a entregar a su Hijo en rescate por nosotros.
Es aquí donde entendemos la frase que lo amamos porque Él nos amó primero. Y más allá nos muestra que también fue por su gracia, su misericordia, su amor, pero también nos dice el versículo 7, note, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Note cómo cierra esta porción Pablo describiendo que aquello que movió a Dios para salvarnos de esta condición fue solamente su gracia. No fue por obra. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Es decir, que en estos momentos nadie puede venir y decir que yo recibí al Señor, que cuando yo decidí escuchar a Dios, recuerda, eres un ser insensible, no tenías forma de responder ante unos estímulos, mas Dios sí pudo hacer que tú respondieras. Dios nos salva por gracia para su gloria. Dios manifiesta su gloria entonces siendo bueno con nosotros. Y como creyentes somos una muestra entonces de la gracia de Dios que nos rescató de la muerte. Como creyentes somos una muestra del amor de Cristo que murió por nosotros, que se sometió obedientemente a la voluntad del Padre. Pero también somos una muestra de la guía del Espíritu Santo que nos aleja de la corriente de este mundo y es la que nos lleva ahora a vivir en pos de Cristo, ya no a seguir la corriente de un mundo sin Dios, sino a seguir a Cristo, vivir como y para Cristo. El Señor nos ayude, mis hermanos, a entender cada día la inmensidad de su obra, lo que realmente, el valor que realmente tiene el sacrificio de Cristo y cómo si hoy estamos aquí dándole gloria a Él, no fue por algún mérito propio, sino por pura gracia, no por obra para que nadie se gloríe. Y esto hace entonces a Dios el único merecedor de toda gloria. Oremos, mis hermanos. Padre de gloria, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y ante ella no podemos, Señor, sino pedir perdón, porque en muchas ocasiones no reconocemos cuál era la condición en la que estábamos, Señor, y esto nos lleva a no ser agradecidos. Por eso te pedimos perdón, Padre, y te damos gracias, Señor, porque nos has rescatado de ese estado de muerte. Te damos gracias, Señor, porque hoy entendemos que por nuestros propios medios jamás fuésemos podido levantarnos de ese estado, ya que nos encontrábamos cómodos y disfrutábamos de los deseos de la carne. Pero te damos gracias, Señor, porque un día tú decidiste que conociésemos tu evangelio, nos mostraste, Señor, por tu sola gracia, ese camino que es Cristo. Por eso te pedimos, Señor, para que seas tú ayudándonos a que nuestros oídos jamás se cansen, Señor, de escuchar tu palabra, de escuchar tu verdad, que podamos, Señor, seguir cada día siendo santificados por tu verdad. Pues entendemos, Señor, que vamos a estar experimentando en todo momento quebranto, tentación, vamos a pasar por pruebas, Señor, por eso te pedimos que ante ella nuestro anhelo sea permanecer, Señor, en tu camino, que podamos vivir cada día según el Espíritu y poder apartar en todo momento la carne. Que podamos, Señor, también a través de nuestras obras reflejar tu misericordia, reflejar tu amor. Que podamos, Señor, a través de nuestros labios en todo momento, dar esa maravillosa noticia del Evangelio, que otros puedan conocer, Señor, de que son pecadores, pero que en ti hay salvación. Que podamos mostrar, Señor, la condición de
aquellos que viven aún alejados de ti, Señor, y que según tu voluntad les permitirás conocerte. Por eso te pedimos, Señor, que nuestros labios jamás se cansen de predicar tu palabra, que entendamos cada día que la mies es mucha y ciertamente son pocos los obreros, Señor. Por eso te pedimos que despiertes en nosotros ese corazón, Señor, ese anhelo por cada día servirte, Señor, y que podamos glorificar y adorarte en todo momento. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, para